Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar esta tercera web conferencia llamada Procedimientos Constitucionales. ¿Ok? Vamos a esperar 3 minutos más para ver si se conecta algún estudiante, si no daremos comienzo a esta conferencia. Bueno, bien, vamos a dar inicio a esta web conferencia. Procedimientos constitucionales. Hablaremos específicamente sobre el derecho de petición consagrado en la Ley 1755 del 2015. Para comenzar, vamos a hablar sobre la definición de un derecho de petición. Seguiremos con los fundamentos constitucionales y legales, los términos, las notificaciones, información reservada y preguntas al final de la clase. Bien, comenzando con la definición del derecho de petición, podemos ver que es aquella solicitud verbal o escrita. Vamos a pasar un momentico las diapositivas. Verbal o escrita que realiza un ciudadano con el fin de obtener por parte de las autoridades públicas o privadas alguna respuesta a una necesidad de una información, consulta o algún documento que necesite de estas entidades. Los fundamentos constitucionales los vemos en el artículo 23 de la Constitución, donde nos habla sobre los derechos fundamentales del ciudadano en Colombia. Un ejemplo de ellos podemos ver el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna. Todos estos son derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y uno de ellos principalmente es el derecho de petición, que dice tácitamente el artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por medio de interés, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Artículo 23. Bien, ¿qué medios tenemos en nuestro poder para hacer respetar este derecho constitucional? Pues tenemos la acción de tutela consagrada en el artículo 86, donde nos dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario.
por sí misma o por quien actúe a su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La no contestación de un derecho de petición se entiende como un silencio administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros interponemos un derecho de petición y esta no es contestada en el tiempo estipulado, podemos realizar una acción de tutela para que sea un juez de la República quien obligue a esa entidad privada o pública de resolver nuestra petición. Fundamentos legales del derecho de petición. Esto los encontramos en la ley 1712 del 2015. Aquí hay un error. Ah, no, 1712 del 2014. Transparencia y acceso a la información pública. El decreto 1081 del 2015 y la ley 1755 del 2015. Bien, los términos que tenemos para resolver un derecho de petición generalmente son 15 días hábiles, o sea que no se encuentran los días festivos, así tampoco como los fines de semana, días hábiles. Para documentos e información son 10 días hábiles. Para una consulta ante alguna autoridad administrativa serían 30 días hábiles y entre entidades públicas serían 10 días normal. Se comienza a contar a partir del siguiente día a la radicación del documento. Bien, excepción de los términos para resolver. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar el por qué. Un momento, por favor. Debe informar el por qué no fue contestado ese derecho de petición en el tiempo en el cual está estipulado por ley y deberá resolver ese derecho de petición en un tiempo no mayor al estipulado para resolver en primera instancia ese derecho de petición. En la parte práctica y en la parte de la presentación y radicación, podemos ver que las peticiones podrán realizarse verbalmente, pero de esta manera deberá quedar una constancia de la misma o por escrito de ese derecho de petición. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales cuando una petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley. La autoridad deberá indicar al peticionario algunos documentos que hagan falta si ha lugar y si éste insiste en que se radique el derecho de petición sin estos documentos, se debe dejar constancia de los documentos faltantes. Bien, ahora continuaremos con una realización de un derecho de petición, pues en vista de que no haya ningún estudiante, vamos a proceder a mostrarles un derecho de petición realizado para una empresa de telecomunicaciones. Vamos a compartir para explicarle de manera práctica cómo se debe realizar este recurso jurídico.
Un momento, por favor, que estoy intentando compartirles el derecho de petición. Me gustaría saber si alcanzan a observar el derecho de petición. Bueno, creo que no pude compartirles el derecho de petición. De todas maneras, voy a apuntárselo eh, por chat. Seguidamente voy a explicarles. Listo, ahí envié el derecho de petición. Vamos a explicar un poco cómo se realizó. Bien, comenzamos con la fecha del día en que se realiza el derecho de petición. Esta es muy importante en vista que nos da el tiempo en el cual se les vence los términos, ya sea a la empresa privada o a la empresa, a la entidad pública, para responder este derecho de petición. Y en llegado caso de que no resuelvan este derecho de petición en el tiempo estipulado, podemos proceder con una acción de tutela. Se identifica la persona a la que se va o a la entidad a la cual
se va a realizar el derecho de petición. Aquí vemos, señores, la empresa de telecomunicación. En asunto, podemos poner el derecho de petición y comenzamos diciendo yo, la persona que va a interponer el derecho de petición se identifica con la cédula. Sí, obviamente esta es una cédula falsa. Y en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 del 30 de junio del 2015 y demás normas concordantes, por medio del presente me permito solicitar se atienda a la petición que más adelante formularé de conformidad a los siguientes hechos. En los hechos se redacta de una forma sencilla, clara y expresa lo que queremos expresar a la entidad. Yo recomendaría que no fueran más de 8 o 10 hechos en vista de que se hace extenuante a la persona que lo va a leer y no se llegaría de una forma más clara a la persona. Bueno, esto también depende del derecho de petición que se vaya a instaurar. Seguidamente procedemos a la petición, que son las peticiones que se deben realizar de acuerdo a lo que nosotros queremos recibir. Las peticiones tienen que ser también claras y expresas, no se deben dar titubeos, sino que se debe ir de una vez al grano en lo que se quiere. Los fundamentos de derecho es algo anexo, no es un requisito legal, pero es bueno expresarle a esa entidad o empresa privada de dónde hemos resuelto nosotros, dónde tenemos el derecho, para que de esa manera quede la salvedad de que si va en contravía de lo que nosotros estamos pidiendo y con las pruebas y los fundamentos de derecho, hay una línea jurídica a la cual seguir y la cual se debe uno apoyar en llegado caso de realizar una tutela con posterioridad. Seguidamente vamos a los anexos, que son las pruebas, no se les llama pruebas, sino se les llama anexos, dependiendo el caso en el cual se está interponiendo este derecho de petición, pero todas, es un requisito general que todos los derechos de petición deben llevar la fotocopia de la cédula, donde se identifica a la persona que está realizando el derecho de petición y los demás anexos que quieren que se tengan en cuenta dentro de la resolución de este recurso jurídico. Las notificaciones es importante. Podemos poner nuestro correo electrónico, nuestra dirección, si queremos que sea de manera física o de manera virtual, un número de contacto. Y se termina no siendo otro el motivo de la presente, espero una pronta y positiva respuesta con copia a los superiores jerárquicos de estas actividades o estas entidades que regulan de alguna manera el comportamiento de estas empresas. Firma, cédula, expedición, firma electrónica y se envía. ¿Ok? Bien, continuamos entonces con nuestra presentación de PowerPoint.
Bien, continuando con esta webconferencia, pasamos a realizar el derecho de petición. Este derecho de petición puede ser radicado ante la misma entidad de manera presencial o física, o puede ser enviado por correo electrónico, así también como es posible que la empresa tenga un área de PQRS, que significa peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. En esa parte de la página también podemos radicar nuestro derecho de petición. Lo importante de esto es que tengamos un recibido donde consta la fecha en que se radicó. Esto para tener en cuenta, como yo lo dije, los tiempos en los cuales se puede interponer la acción de tutela en llegado caso de que este derecho a petición no sea contestado mediante los plazos estipulados. Bien, ninguna autoridad podrá negarse la recepción y radicación de las solicitudes y peticiones respetuosas porque pueden incurrir en una falta disciplinaria. Cuando la petición se presente verbalmente, ya deberá efectuarse en la oficina o dependencia de cada entidad y la oficina que la entidad defina para este efecto. Bien, peticiones incompletas y desistimiento. Pues esto sucede cuando realizamos un derecho de petición que no está bien fundamentado o que le hace falta algunos documentos importantes para la validación del derecho. Em, Se dice que el peticionario tiene hasta 10 días siguientes a la fecha de la radicación para subsanar esos errores. Si transcurrido un mes y no hay una subsanación de estos documentos, se entenderá como un desistimiento tácito en el cual se archivará el proceso, perdón, el recurso jurídico, el derecho de petición, y no se le dará pues trámite a una cosa juzgada, sino que simplemente se archivará. Bien, vemos las peticiones irrespetuosas. Son aquellas peticiones que de alguna manera violentan o de alguna manera son oscuras y reiterativas. Simplemente puede ser rechazada de pleno, ¿sí? Por no guardar una formalidad, como ya lo dije, respetuosa en el objeto de la petición. También puede corregirse 10 días siguientes después a la radicación del recurso jurídico. Miren esto último, respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles como son las pensiones o peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre y cuando la nueva petición la subsane. Bien, pasamos a cuando hay un funcionario sin competencia. Si la autoridad, si esta autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si ésta actúa verbalmente o dentro de los días siguientes a la recepción se obra por escrito. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará la copia del oficio remisorio al peticionario. O en caso de no existir un funcionario competente, esto se le comunicará también al peticionario. ¿Ok? Organización y trámites internos. Cuando más de 10 personas formulen peticiones parecidas o iguales, la administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación. También lo podrá hacer mediante su página web y entregará copias de las mismas a quienes los soliciten.
Documentos reservados. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será debidamente motivada e indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de esa información. Deberá notificarse también al peticionario por qué no se le informó sobre ese documento que exige o que pide. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Vemos ahora la reproducción de documentos. En ningún caso el peticionario, en ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado. ¿Está claro lo que se quiere decir? Esto es cuando se piden documentos escritos. Uno tiene que siempre dar pues un dinero para esas copias de esos documentos y este dinero pues no podrá ser mayor, no podrá ser mayor al valor de la reproducción comercial. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formula una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverse en un término no mayor de 10 días. Esto está previsto en el artículo 14, 15 y 30 del Código de Procedimiento Administrativo. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver constituirá falta para el servidor público y dará lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo al régimen disciplinario. Esta es la Ley 734 del 2002 y Estatuto Anticorrupción. Clases de actos que puedes pedir en una administración, generales y particulares. Actos de carácter particular en concreto, pues los actos se notificará ya sea de manera verbal o personal a través de correo electrónico cuando así sea lo autorizado por el peticionario. Bien, pasamos entonces a notificaciones personales, pues esto va más en el ámbito de peticiones hechas a la administración pública. Lo podemos encontrar en el artículo 67 de la Ley 1437 del 2011. Código de Procedimiento Administrativo, donde dice que se notificará personalmente al interesado a su representante o apoderado a la persona debidamente autorizada. En la diligencia de notificación se entregará al interesado una copia íntegra y auténtica y gratuita del acto administrativo, con fecha, hora y los recursos legalmente que proceden. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. Esta se puede señalar a través de la conducta concluyente. ¿Qué es la conducta concluyente? Es aquella conducta que si bien no está estipulada dentro del acto de notificación, esta se configura al hecho de que la persona peticionaria pues conoce de esa notificación de alguna manera tácita. La notificación personal podrá efectuarse mediante cualquiera de las siguientes modalidades: personalmente, por correo electrónico, en estrado, cuando es una decisión en audiencia. Por el artículo 68 también citaciones para esta notificación personal. Esto no vamos a redundar mucho porque de todas maneras esto hace parte ya de procedimientos administrativos y pienso que dentro de esta clase ya sería algo más avanzado. Notificación por aviso, se hace en algún lugar público. Autorizaciones para recibir la notificación de una persona a la que usted le dé poder. Y quiero compartirles pues este pequeño video en YouTube. Entonces, denme un momento para que lo puedan ver.
Bueno, muy bien. De esta manera doy por terminado esta tercera web conferencia. Quiero darle mis sinceros agradecimientos pues a todos esos estudiantes que hicieron parte de esta materia. Les auguro muchos éxitos en su camino y siempre cuenten con un profesor que va a estar para ayudarlos en cualquier momento que lo necesiten. Pueden contactarme a través de mensajería interna o a través de Microsoft Teams. Y quiero compartirles esta pequeña frase que dice: un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora, actúa, de Paulo Coelho. Esto nos lleva a la reflexión que a veces en la vida postergamos muchas cosas por a veces no tener mucho tiempo. Y sé que de pronto el hecho de estudiar en una universidad a distancia se hace muy complejo porque entiendo que son personas que buscan un medio de educación donde no tengan que de pronto ir presencialmente a una clase por el tema de su tiempo, de su trabajo, de sus compromisos. Pero quiero de alguna manera motivarlos y incentivarlos a que sigan este camino de la educación, sigan este camino de esta realización de un proyecto académico, sigan la construcción de una profesión. Pues de algo estoy muy seguro, y es que en esta vida el conocimiento es poder y la educación es transformación. Y si de alguna manera nosotros queremos transformar nuestras vidas, tiene que comenzar por una educación una educación muy selecta y una educación muy ensimismada a lo que nosotros queremos proyectar. ¿Ok? Entonces, no me extiendo más y espero que se encuentren bien. Hasta luego.